Quisiera que me acompañaran a la epístola a los Gálatas. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en el capítulo número 5, Gálatas capítulo 5, y estaremos estudiando de los versículos 13 al 17. Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 17. Y como siempre lo hacemos, vamos a leer los versículos completos y vamos a hacer un análisis de algunas de las verdades importantes y luego vamos a hacer la aplicación a lo largo de todo lo que hemos aprendido. Gálatas 5 del 13 al 17. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Esta es la porción que vamos a estar estudiando hoy, y este estudio lo hemos titulado: La mejor herramienta para servir a Dios es andar en el espíritu. La mejor herramienta para servir a Dios es andar en el espíritu. El apóstol Pablo estaba dirigiendo este mensaje a personas creyentes. No estaba tirando este mensaje a los gentiles como método de evangelismo, sino a aquellos que ya habían creído. Por eso dice: porque vosotros, hermanos. Ya ahí nos está diciendo que esta porción de la carta está dirigida a la iglesia, a los convertidos, a las personas que estaban ya siguiendo a Cristo. Y dice que por vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hemos en otras oportunidades explicado lo que significa estar en la libertad que Cristo nos ha dado, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, dice la palabra de Dios. Y esa libertad sugiere el rompimiento de cadenas, el rompimiento de ataduras, el rompimiento de vicios, de pecados, el rompimiento de una vida alejada de Dios. Pero él aclara y dice: solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne. Quiere decir de que no nos podemos tomar la libertad de decir: bueno, como ya soy perdonado, como ya conocí a Cristo, como ya estoy yendo a la iglesia, como me conecto todos los jueves al estudio bíblico Tenerife, entonces tengo asegurada la vida eterna, el perdón de los pecados, licencia para matar. No, no es así. Dice esto, que no uséis esa libertad que Dios nos ha dado como ocasión para la carne, sino servíos de amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Y esto es súper importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es exactamente lo que no estamos viendo en el mundo en los últimos años. Solo es necesario ver lo que sucede, solo es necesario ver los abusos que hay, la violencia de género, ver cómo hay más feminicidios, ver cómo hay personas que abusan de los niños, cómo hay tráfico de personas, cómo hay tráfico de órganos, cómo la vida hoy no vale nada, pueden quitarle la vida a uno por un celular, caminando por la calle, y todo eso es porque sencillamente no estamos cumpliendo esta porción que Dios nos ha dado: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar es respetar, amar es proteger, amar es apoyar, amar es no hacerle daño a otra persona, amar es no crear un chambre, un chisme o un invento de alguna historia que pueda afectar la personalidad, la imagen de alguien. Y es por eso que el Señor dice aquí: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis, me da un poco de risa esto, como el Señor lo pone, porque dice que morder y comer unos a otros, y eso es exactamente lo que sucede, sobre todo cuando estamos en un ambiente de competencia por un puesto dentro del trabajo, competencia por una promoción, competencia en los deportes, etcétera. Empezamos a mordernos y a comernos entre nosotros mismos. Aún sucede entre los jóvenes cuando están en competencia por alguna novia, en competencia por algún novio, y empiezan a crearse historias los unos a los otros para poder echarle a perder la oportunidad. Mirad que también no os consumáis, dice. La palabra consumir viene de un vocablo griego, que se pronuncia analisko, que quiere decir destruir, matar, gastar en lo absoluto. Y dice: no os consumáis unos a otros. Digo pues, y aquí viene el consejo de la palabra de Dios:
andad en el Espíritu. Y eso siempre va a ser lo mejor para todos los seres humanos. No hay mejor lugar para estar que el centro de la voluntad de Dios. No hay mejor respaldo para cada persona que la unción del Espíritu de Dios. No hay mejor consejero, no hay mejor guía, no hay mejor piloto que el Espíritu de Dios para guiarnos en nuestra vida y llevarnos a puerto seguro. Es por eso que la Biblia dice: andad en el Espíritu, caminen con Él, tómense de la mano con el Espíritu de Dios y anden con Él todo el día para su cobertura y su gracia, su guianza. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Hay una lucha ahí entre la carne y el Espíritu. Un poco más adelante en el estudio vamos a analizar qué significa la carne. Sin embargo, brevemente decimos: la carne siempre va a ser señalada en la Biblia como esos deseos naturales de los seres humanos que se dan a consecuencia de la caída del pecado. La carne también, podemos decirlo, son nuestros instintos básicos trastocados por el pecado. Cuando el Señor hizo a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les puso unos instintos básicos dentro de sí mismos. Esos instintos básicos son el instinto de hambre y sed, ese instinto de conseguir un vaso con agua cuando estamos con mucha sed o que ya pasaron algunas horas sin comer. El instinto de adquisición es aquel instinto de decir: necesito algo para dormir, un lugar a donde dormir, necesito algo para cubrirme del frío porque está haciendo frío, necesito algo. Y ese es el instinto natural de adquirir algo para cubrir una necesidad. Es un instinto también que el Señor puso en nuestro corazón. El instinto de reproducción también. El Señor dijo: multiplicaos y sojuzgar la tierra. Y esa multiplicación se tiene que dar a consecuencia de un instinto básico de la reproducción, en la parte más sana, en la parte más pura de la sexualidad. Y así hay otros instintos básicos que el Señor ha puesto. El instinto de autodefensa, por ejemplo. Siempre vamos a tratar de buscar refugio en el momento de una dificultad, de un acto de violencia, etc. Y todas estas cosas son las que Dios puso en nuestro corazón. Pero ¿qué sucedió? Cuando el ser humano se cayó de la gracia, cuando el ser humano cometió pecado y fue expulsado del huerto del Edén, dentro del ser humano sucedió algo también sobrenatural, sucedió un daño espiritual. Y todos estos instintos que al principio habían sido diseñados para que el ser humano pudiese tener una vida tranquila en el huerto del Edén, ahora son las piedras de tropiezo de los seres humanos, porque tenemos que satisfacer esos deseos torcidos. A ese deseo torcido por el pecado se le llama la carne. Por ejemplo, el instinto de adquisición se ha vuelto avaricia. El instinto ese de adquisición se ha vuelto egoísmo. Se ha vuelto el hecho de que yo querer ir a comprar cosas que no necesito. Se ha vuelto el hecho de decir: necesito más y quiero más y quiero más y quiero más. El instinto de hambre y sed se ha vuelto también en una gula, por ejemplo, el pecado de la gula, o en estar tomando bebidas embriagantes en exceso y hacerle daño al cuerpo, en tomar y comer cosas que no son buenas para el desarrollo humano y para la salud. O por el otro lado tenemos la anorexia, la bulimia y todo ese tipo de cosas que también hay desórdenes alimenticios. Todo eso viene a través de los instintos básicos que han sido trastocados. Lo mismo el instinto de la reproducción. Ahora ustedes y yo sabemos que eso se ha trastocado por completo y se ha hecho la inmundicia sexual. Y todos los problemas derivados de darle un uso inapropiado a la reproducción y un uso inapropiado a esto que no es malo, que es la sexualidad entre un hombre y una mujer. Y nos damos cuenta que ahora vemos cualquier tipo de abominación sexual o cualquier tipo de cambio en este principio. Eso es lo que el pecado hace dentro de los seres humanos. Esto nada más es un ejemplo para que nosotros veamos. Bueno, también tenemos el instinto de autodefensa. Recuerden que nosotros tenemos ese instinto, ahora lo hemos utilizado, trastocado por el pecado, para atacar a alguien, y en lugar de la autodefensa se ha vuelto violencia. Ya no solo lo utilizamos cuando estamos en peligro delante de un león o de un elefante, sino también solo por hacerle daño a nuestro prójimo. Todo eso es consecuencia del pecado. Entonces, cuando vemos acá que dice la carne, significa eso exactamente.
el hecho de querer satisfacer los deseos trastocados, instintos básicos de los seres humanos que han sido impactados por el pecado. A eso significa entonces la palabra carne dentro de la Biblia. Y por eso dice que el deseo de la carne, esos deseos trastocados, riñen con los deseos del espíritu. Eso fue desde el principio. El espíritu y la carne no pueden convivir entre sí porque son antagónicos, no están alineados el uno con el otro. No le gusta al espíritu cuando nosotros satisfacemos los deseos de la carne. Y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Bueno, vamos a empezar de lleno. Tenemos 4 puntos que compartir con ustedes en los próximos minutos y voy a tener que correr un poco para lograrlo terminar en tiempo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, voy a usar esto como una introducción a los siguientes 4 puntos. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, San Juan 13, del 14 al 17, dice la Biblia: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Vea qué introducción esto. Si yo, el Señor y Maestro, vean cómo se identifica el Señor Jesucristo. He venido a lavarle los pies a todos ustedes. ¿Cómo es posible que no se los laven entre ustedes? Que por supuesto no son dioses, ni son maestros, ni son señores. Porque ejemplo os he dado, dice el versículo 15, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ese es el consejo del Señor Jesucristo. En base a este consejo vamos a hacer este análisis. El primer punto que quiero compartir con ustedes son las herramientas para el servicio. Por eso hemos titulado este mensaje: la mejor herramienta para servir a Dios es andar en el Espíritu. Vamos a ver cuáles son esas herramientas que Dios nos ha dejado. Y resulta que en estos versículos, en la porción de Gálatas que estamos estudiando, podemos encontrar 2 de estas herramientas. Y la primera es la libertad y la segunda es el amor. Para poder servirle a Dios, primero tenemos que ser libres y después tenemos que haber abrazado el amor de Cristo en nuestro corazón para poderlo ejecutar de manera correcta. Es por eso que repito una vez más nuestro texto base, Gálatas capítulo 5. Voy a repetir 2 versículos, 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Esa es la primera herramienta de servicio. Solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne. Eso es lo que hablábamos hace un rato. No puedo usar la libertad para pecar. Sino servíos por amor. Ahí está la segunda herramienta del servicio. Los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la herramienta del servicio de Dios. Si usted quiere servir a Cristo, debe tener un corazón lleno de amor. Si usted necesita servir a Cristo, evalúe su corazón. Tiene que estar lleno del amor de Cristo para poder servir, porque todo el servicio en el ministerio de Dios es hecho a base del amor de Cristo. Él ha sido el ejemplo de amor. Así que libertad y de amor. ¿Dónde están incluidas estas dos herramientas que estamos ahora estudiando? Primero, la libertad está incluida o está dentro de la justificación hacia los hombres a través de la fe en el Señor Jesús. Esa viene implícita. Entonces, cuando usted y yo hemos dado el paso de fe, de poder abrir nuestro corazón a Jesucristo y recibimos, dijimos, ya lo hemos repetido en varias ocasiones, justificación, regeneración y santificación, en esos 3 pasos el ser humano es libre. Es libre para poder optar a la vida eterna. Es libre para poder optar al derramamiento del Espíritu Santo. Es libre para poder servirle a Dios. Esa libertad viene incluida en el paso de fe. Y también es un regalo dado por el Señor Jesucristo, porque esa libertad no nos la hemos ganado nosotros, sin duda que no. Dice la palabra de Dios en la epístola a los Romanos que la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte no necesariamente incluye que un rayo cae del cielo y nos parte por la mitad en el momento que estamos pecando, sino a lo que se refiere es una separación. La muerte es la separación entre el pecador y Dios. Entonces vemos acá que es un regalo, la libertad es un regalo que nos da Dios para libertarnos del pecado y poder estar en unión con el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos usar estas herramientas para el servicio? Versículo
parte del 15 y el 14, 13 y 14. Dice, sino servíos por amor los unos con los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la manera en la que nosotros vamos a utilizar estas dos herramientas que nos ha dado Dios. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 3, lo estamos usando como soporte al estudio de Gálatas. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hay que hacer ni por contienda, ni por pelea, ni por provocar a la otra persona, ni por vanagloria. Es por eso que los ministerios son de Dios. Los seres humanos solo son administradores, solo son los que hacen el trabajo humano, pero el trabajo espiritual, el poder y la gloria deben ser siempre para Dios. Por eso no es por contienda ni por vanagloria. Antes bien, con humildad estando cada uno, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces vemos que aquí en este versículo podemos encontrar amor fraternal. No son de uso, dijimos, estas herramientas que Dios nos ha dado de la libertad y el amor, no son de uso de vida para que nosotros tengamos libertinaje, sino que son para el servicio. Y el servicio lo vemos en el amor fraternal. Amar al prójimo como a sí mismo, no hacer nada por rivalidad y contienda, hacerlo todo con humildad, considerando al prójimo como superior. El ejemplo más claro que nosotros encontramos en la Biblia con respecto a esto está, por supuesto, en la persona de Jesucristo. En el versículo que leí a manera de introducción hace un momento, que está en el Evangelio según San Juan, decía que el Señor dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y ese es el mejor ejemplo que tenemos de Jesús. Si nosotros queremos enfocarnos y aprender verdaderamente del amor de Dios y cómo aplicaron el servicio a Él hacia los demás, debo aprender de Jesús. Debo estudiarlo, debo saber cuáles eran sus pasos. Y aquí Él mismo nos enseña cómo hacerlo. Ahora, hay también algunas herramientas que pueden estorbar el servicio. Estas dos que hemos hablado son las que apoyan el servicio para que ustedes y yo podamos eficientemente servir a Dios y a los demás. Pero hay unas herramientas, no estas dos, sino otras, que nos pueden afectar. Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y ahí está, ahí encontramos varias cosas. Vamos a ver qué es esto. La primera es mordéis, es decir, dañar la reputación y la obra, masticar un pedazo de la reputación, de la obra de otras personas. En el original griego se usa la palabra dagno, que significa dañar literalmente o morder. Y vemos aquí dos versos comunes y antiguos frecuentemente utilizados en esta porción o con esta palabra acerca de las fieras o acerca de gatos y perros peleando. En la Biblia a eso se refiere cuando se dice mordéis. Esa frase utilizada tiene relación al ataque de una fiera el uno con el otro en cuanto a una pelea. Entonces vemos que lo que Dios quiere es que nosotros no estemos mordiéndonos los unos a los otros, es no dañar la reputación de otros ni picotear la personalidad y la imagen de otras personas. La segunda dice comer, no os comáis, es destruir a los demás por completo. Eso es lo que significa esta palabra. Y usa un vocablo también griego que se pronuncia katestio, que significa comer, consumir, devorar, destruir completamente, extensión figurativa de la destrucción total. La tercera y más cruel es la de consumir, es decir, querer borrar de la memoria de otros la obra, el servicio, el trabajo que alguna otra persona hizo de una manera correcta. En el griego la palabra consumir, como lo dijimos hace un rato, es analisco, destruye, mata y gasta. Y podemos inferir que si los creyentes se dañan mordiéndose, consumiéndose, con palabras que tengan cuidado de no seguir pecando, para no llegar a un punto catastrófico de consumirse a sí mismos o de consumir a otras personas, y es eso lo que estamos viendo en el mundo hoy día. Vemos cómo los niveles de violencia entre unos y otros han llegado a una manera sobrenatural, y es porque no hemos detenido esto. El amor
de Dios se ha perdido en el mundo, y eso entonces ha provocado guerras, ha provocado discusiones, ha provocado avaricia, ha provocado ambición, y esas cosas nos empiezan a matar los unos a otros. Ok, entonces vemos que después de leer esta parte, que son las herramientas que Dios nos da para el servicio, también el Señor nos da otra orden, que es anden en el Espíritu. Anden en el Espíritu, nos dice. Estas son las herramientas que les doy, libertad y amor, pero yo necesito que ustedes anden en el Espíritu. La obediencia, decía George MacDonald, decía, la obediencia es la llave de toda clase de puertas. Cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios y a los consejos que hay en la Biblia, nos damos cuenta de que es imperativo cumplirlo, porque es para nuestro bienestar. ¿Cómo hacemos esto de andar en el Espíritu? ¿A qué se refiere el Señor? Bueno, lo primero que podemos analizar de esa frase es que es una orden que no es cuestionable. El Señor dice, andad en el Espíritu. Eso está en el versículo 16, Gálatas 5:16, se los leo una vez más. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el original griego, peripetao, andad significa comportarse, vivir, conducir su vida con respecto a. Es una orden, ya que andad es un verbo imperativo. El Espíritu Santo, inspirando a Pablo, le dice a los Gálatas que anden, que se comporten, que se conduzcan, que lleven sus vidas de acuerdo a la voluntad de Dios en el Espíritu. No les está preguntando si quieren o no quieren, no les está dando la oportunidad de decidir. La verdad de Dios acá es que es imperativo, se debe cumplir, es de estricto cumplimiento que nosotros andemos en el Espíritu. Por eso, ese es el segundo punto que quiero compartir. Es una instrucción de estricto cumplimiento. Digo pues, andad, es imperativo. Digo pues, andad en el Espíritu. Si nosotros solo dijéramos andad, pero el Señor no nos da la opción de cómo poderlo hacer, o no nos da las herramientas, o no nos da la clave de cómo hacerlo, parecería incansable para ustedes y para mí. Porque nuestro amor humano, nuestro corazón humano, nuestros sentimientos humanos pueden estar afectados por algún evento, por alguna crisis, por algo que nos hizo alguna persona. Y si nosotros nos dejamos llevar por nuestros instintos básicos, vamos a ser violentos, por supuesto, contra las personas que nos hicieron algún daño. Por eso nos parece a veces inalcanzable el momento de decir, bueno, yo voy a amar a todas las personas como Dios dice, pero si no lo hago en el Espíritu, andando en el Espíritu, no lo voy a lograr. Por eso la instrucción de andar en el Espíritu es alcanzable, porque Cristo le dio muerte a la carne en la cruz por cada uno de nosotros. Esa muerte en la cruz del Calvario tiene mucho que decir en cuanto a la relación espiritual que ahora ustedes y yo tenemos. Porque Cristo le dio esa muerte, porque si es una orden que Dios da es porque es alcanzable. Dios, a través de Jesucristo, su Hijo y Dios también, Él vino a probar la carne, Él vino a estar aquí, a ver lo que se sentía, que lo golpearan, que lo insultaran, que lo patearan, que lo subieran en una cruz, que lo rechazaran. Él ya lo sabe, Él ya lo conoce, lo vivió en carne propia. No solo porque Él diseñó al ser humano, no solo porque Él conoce perfectamente lo entretejido que son los sentimientos y el cerebro humano, porque Él lo diseñó y Él lo hizo, sino porque vino aquí a vivirlo y recibió todo ese tipo de ataques. Entonces, Él sabe que sí se puede alcanzar. Andar en el Espíritu es alcanzable, porque la clave no está en las capacidades humanas, sino en la capacidad del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo andar en el Espíritu? Y estoy seguro que esa es la siguiente obligada pregunta. ¿Cómo se puede andar en el Espíritu? Digo, pues, andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, versículo 16. Ser nacido de nuevo por la fe en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz es básico. Porque nosotros, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo está entre nosotros, pero estará en vosotros, y está en nosotros en el momento en el que nosotros tomamos la decisión de dejarlo entrar a nuestra vida a través de la fe en la obra y en el ministerio de Jesucristo. De esa forma somos nacidos de nuevo en la fe en Jesús, y el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario decidir que se estará sometido al señorío de Cristo.
Si yo entro en rebelión con Dios, porque yo voy a poner mis reglas y le voy a decir, ok, Señor, voy a ir a la iglesia, te voy a seguir, pero hay cosas que no tienen negociación. Yo no puedo dejar este pecado, yo no puedo dejar este vicio, yo no puedo dejar este mal hábito, yo no voy a dejar de decir esto, yo no voy a dejar de asistir a estos lugares, yo no voy a dejar de hacer esto y lo otro. Y no penséis que voy a estar yendo todos los domingos a la iglesia porque eso me aburre, hay que ver partidos de fútbol, o hay que ir al lago, o hay que ir al mar. Señor, no voy a poder estar en eso. Así que yo te voy a decir cuál va a ser mi horario y qué es lo que voy a hacer por ti. Cuando nosotros decimos este tipo de cosas, primero, no hemos nacido de nuevo, y segundo, no nos estamos sometiendo al señorío de Cristo. Otra de las cosas que tenemos que ver, cómo podemos andar en el Espíritu, es vivir en una santidad progresiva. Recuerden que dijimos que vamos a ser justificados, santificados y regenerados, y esa santificación es progresiva, no es absoluta en el momento de recibir a Cristo. Ustedes y yo vamos a ir creciendo en esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tratando de no satisfacer esos deseos de la carne trastornados por el pecado. Y no quiere decir que usted y yo seamos pecadores y que somos diferentes al resto. Todo ser humano nace con la tendencia pecaminosa porque esa es la herencia que tenemos. Todo ser humano. No importa en qué país, no importa en qué cultura, no importa en qué cuna nazca, todos venimos con el instinto pecaminoso. Es por eso que necesitamos ir creciendo en nuestra santidad. Y lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es controlar los deseos de la carne. ¿Por qué digo controlar los deseos de la carne? Porque de repente comerse un buen pedazo de pan dulce con café a eso de las 5 de la tarde, o comerse un buen pedazo de pastel de chocolate, o comerse una hamburguesa gigantesca, así que se le caigan la cebollita glaseada por los lados y que tenga un queso suizo derritiéndose y con unas papas fritas deliciosas, así de unos 4 pisos la hamburguesa. Eso es satisfacer los deseos de la carne. Pero no necesariamente es pecado, puedo comerme una hamburguesa de vez en cuando, siempre y cuando no tenga problemas de colesterol, de triglicéridos, haya sido contraproducente para mi salud y el doctor me la haya prohibido. Pero de vez en cuando yo puedo tomarme un milkshake o comerme un sorbete, un helado y algo que yo sé que me puede engordar o subir el colesterol, los triglicéridos, pero si yo lo hago correctamente y no estoy amarrado, no estoy enjaulado, no estoy enganchado a un pecado, a un vicio, a una cosa que sea totalmente incontrolable en mi vida, pues es necesario que yo entienda que satisfacer los deseos de la carne se refiere a eso, a que yo voy a matar por un sorbete o por un helado, a que yo voy a ir y voy a salir de noche sin que nadie me vea y voy a abrir la puerta de mi casa y me voy a escabullir para irme a comprar una cerveza o un trago o un puro de marihuana o lo que sea. Y a esas cosas estamos afectando nuestra vida, estamos afectando nuestro entorno, estamos afectando nuestra relación con Dios. Y ahí son los deseos de esa carne los que hay que llevar fuera de nosotros. Vivir una vida consagrada a Dios en todo nuestro esfuerzo. Y eso es lo que Dios necesita. Y dijimos hace un momento que la obediencia era la llave que abre cualquier puerta. Si yo estoy tratando de servir a Dios, es necesario que vea que hay obediencia y que hay un esfuerzo de mi parte. No somos perfectos, no somos absolutamente santos. Eso lo vamos a lograr cuando estemos en su presencia pronto, primero Dios. Pero tenemos que caer cansados en el esfuerzo de poder agradar a Dios. Debemos matarnos en el camino de agradar a Dios. Y eso a veces significa que debemos restringir algunas cosas de la carne. Es por eso que esto me hace llegar al siguiente punto que tengo para ustedes en este estudio. No satisfaciendo a la carne, que es parte de los versículos que hemos leído. ¿Qué significa todo esto? Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, versículo 16. Primero, ¿qué es esto? Satisfacer viene de una palabra griega, teleo, que significa hacer que suceda o realizar. Esa es la palabra griega, satisfacer. Y la orden es entonces andar en el Espíritu y, en segundo lugar, no satisfacer el deseo de la carne, hacer que no suceda, no realizarlo, no caer en la tentación de los deseos carnales para poder andar en el Espíritu. Los deseos vienen de una palabra griega también, epitimia, deseo o lascivia, quiere decir lascivia,
Lascivia es un pecado también. Lascivia es el pecado de desear, de observar y querer, de observar y anhelar, de observar y querer darle satisfacción a mis deseos pecaminosos. Una de las aplicaciones que podemos utilizar con eso es el hecho de ir viendo personas o ir viendo mujeres, digamos, por la calle y estar con los ojos abiertos. Hoy está muy de moda también que las mujeres vean a los hombres bien parecidos y se los coman en el camino. Estaba esperando un Uber acá en la ciudad en donde estoy y pasó un motociclista delante de nosotros y le pitó a una mujer que iba atravesándose la calle. Y estábamos otros dos compañeros y su servidor esperando y todos empezamos a analizar qué gana ese hombre pitándole a esa mujer, qué cree él que va a suceder. Él le pitó a la mujer cuando iba pasando, pero no le pitó porque la mujer se atravesó o algo, sino que le pitó en el sentido obsceno. Y digo, ¿y cuál es qué cree él que consigue pitando? Según él, la mujer se va a voltear y le va a decir, ay, sí, gracias por pitarme. O cree él que quizás por pitarle la mujer va a decir, ay, sí, me voy a ir contigo, me voy a subir en la parte de atrás de la moto. O ¿qué va a pasar? ¿O cree él que con el pito le va a quitar alguna prenda de vestir? ¿O cuál es la intención de pitarle a la mujer? Para que la mujer vuelva a ver, nada más, y se sienta agredida por esa falta de respeto. ¿Por qué? Y ese tipo de cosas son actitudes lascivas, que están ahí con el deseo de expresar que están quedándosele viendo a la mujer en una manera obscena y que él pita para que ella vuelva a ver y sienta que él le está regalando su mirada. ¿Cómo va a creer usted eso? Esos son deseos pecaminosos. En el mal sentido, aquí las también llamadas concupiscencias, es otra palabra muy bíblica, muy de la Reina Valera de 1960. Concupiscencias significan esos deseos trastornados de los seres humanos. Esta palabra denota simplemente el anhelo o deseo intenso de caer en el pecado. El creyente no debe realizar, cumplir ni satisfacer los deseos pecaminosos, aquellos anhelos del alma que ofenden al Señor, con solo el desearlos y con mayor razón el llevarlos a cabo. La carne, ya la carne la explicamos hace un momento. En el original griego la palabra carne viene del vocablo sarx, que significa naturaleza humana, y la carne bíblicamente es la naturaleza humana corrompida por el pecado original, que era lo que ya les expliqué hace un rato. Todo ser humano trae innatamente en su momento de la concepción el hecho de tener la tendencia pecaminosa. Por lo tanto, no hay nadie que no luche contra el pecado. Usted y yo todos los días luchamos con algún tipo de pecado, cualquiera que sea, pequeño, grande, grueso, delgado, oscuro, cualquiera que sea, pero todos los días en algún punto nosotros vamos a tener que luchar con algo del pecado, porque nuestra carne así nos lo dice. Y hoy está muy de moda el pecado de la avaricia, del egoísmo, del self. Todas estas cosas están muy de moda ahora. La carne entonces son los deseos o instintos naturales corrompidos por el pecado. ¿Cómo tener victoria sobre la carne? Pues es lo mismo, andando en el Espíritu, obedeciendo la orden de Dios de andar en el Espíritu, decidir estar bajo el gobierno del Señor Jesús, aceptar el rescate de la carne por el sacrificio en la cruz. Entonces los deseos corrompidos ya no reinarán sobre el creyente. Lo importante para el creyente será cumplir, satisfacer y realizar la voluntad de Dios y sus deseos para poder vencer a la carne. Y el cuarto de los puntos que quiero tocar con ustedes es que esto es una lucha que debemos decidir ganar. Es una lucha diaria. El cristiano nunca va a llegar a la santidad absoluta en este mundo. Dijimos que la lucha es una santidad progresiva que nos va a llevar a ser mejores cada día, pero que al final de todo vamos a alcanzar esa santidad hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero tenemos que decidir luchar. No nos podemos decir, bueno, de todas maneras ni voy a alcanzar un buen nivel de santidad, entonces ¿para qué me voy a afligir? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué me voy a sacrificar? ¿Para qué voy a dejar de satisfacer mis deseos? William T. Shedd decía, un barco está seguro en el puerto, pero los barcos no son para estar en el puerto, los barcos son para navegar. Si nosotros queremos estar seguros en un puerto y no luchar, y no salir a enfrentar las tormentas, y no salir a enfrentar las corrientes de este mundo, como las corrientes marinas, entonces nunca vamos a hacer nada. No vamos a poder servir a Dios,
No vamos a poder abrazar las libertades, las armas que Dios nos ha dado en libertad y en amor. No vamos a poder hacerle caso a Dios y andar en el Espíritu. Y por supuesto no vamos a poder luchar vamos a tener muy poca fuerza para luchar esta batalla. Leemos una vez más Gálatas 5, 16 y 17. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Cuál es el campo de batalla entonces en el cual luchamos? Esta lucha entre, valga la redundancia, entre el Espíritu y la carne. Vemos esta imagen verbal que quiere decir como en una lucha de el tira, el estira y el encoge, el tira y el afloja, como aquel lazo grande que ponen equipos de 6 o 7 personas a un lado y 6 o 7 personas en el otro y empiezan a jalar ese lazo para un lado y para el otro y le ponen como una señal en medio para ver quién gana en ese tira y encoge. Pues lo mismo es la lucha del cristiano. Tenemos que luchar contra los deseos carnales para poder vivir y andar en el Espíritu. Cuando la palabra dice que se oponen entre sí, que se alinean frente a frente en conflicto, quiere decir, en un duelo espiritual, nos damos cuenta de que esto nos sucede todos los días y entramos en esta batalla, en esta guerra de poder cumplir con Dios y andar en el Espíritu. El anhelo o deseo de la naturaleza pecaminosa es la carne, el cual es contrario al anhelo y al deseo del Espíritu Santo. Lucha por el fracaso espiritual del creyente. La carne lucha para que nosotros fracasemos. ¿Qué me quiere decir eso? Entonces, ¿quién está gobernando la carne? ¿De dónde viene el gobierno de la carne? Las tentaciones. ¿De dónde vienen las trampas? Viene de Satanás. El anhelo o el deseo del Espíritu Santo es contra la carne. Por eso les digo, si el Espíritu de Dios está tratando de gobernarme para hacer las cosas bien y la carne está tratando de gobernarme para hacerlas mal, pues en un lado tengo la influencia del Espíritu y en el otro lado tengo la influencia de Satanás. El Señor lucha por ayudarnos, el Señor quiere que le permitamos ser capacitados, el Señor anhela que estemos sometidos a su señorío. Todo lo anterior es porque el Espíritu desea primero gobernar el alma de la persona que es beneficiaria de su presencia, darle una vida plena a esta persona, guiarle para vivir agradando a Dios. Todo eso significa andar en el Espíritu, pero es una lucha constante. Cada vez que nosotros caemos en pecado es como que tomemos una cucharada de un bote de vitaminas y se lo demos a Satanás y a sus demonios. Y cuando entramos en un día de adoración a Dios y andamos en un ambiente espiritual de adoración y nos ponemos de rodillas y oramos por un buen tiempo, ahí le damos una cucharada de esa vitamina, pero al Espíritu Santo. Y el tener fortalecido dentro de nosotros la influencia del Espíritu Santo empieza a minimizar el poder de Satanás. Y si nosotros mantenemos mucho tiempo fortalecido al Espíritu, va a tener el pie puesto sobre Satanás por mucho tiempo. Pero hay personas que dicen, por ejemplo, es que yo ya había superado este pecado y volví a caer. Y hace 10 o 15 años que yo ya no cometía este pecado y volví a caer. La primera pregunta que hacemos en estos casos es, ¿cómo está su vida espiritual? Si había dejado de alimentar la presencia espiritual en su vida y había dejado de andar en el Espíritu, le quitó autoridad al Espíritu Santo dentro de su vida y entonces se fortalece el otro. Siempre va a estar uno más fuerte que el otro. Y al fortalecerse al otro lo empuja para caer otra vez en aquellas partes que ya tiene tomadas de nuestra vida. ¿Cómo se gana la lucha entonces? Esta lucha se gana fortaleciendo al Espíritu. Factores determinantes para la victoria. No satisfagáis los deseos de la carne para que no hagáis lo que quisierais. Andad en el Espíritu es lo primero, lo cual ya vimos hace un rato. Eso implica ser gobernados por el glorioso Espíritu Santo, no satisfacer o realizar los deseos pecaminosos de nuestra carne. El resultado directo de no satisfacer o realizar los deseos es nuestra voluntad. No satisfagáis los deseos de la carne para que no hagáis lo que ustedes quieren. Sí, el cuerpo quiere caer en esto. El cuerpo quiere comer lo más rico del mundo. El cuerpo quiere comer lo que no necesariamente lo más saludable. Porque queremos ganar esta batalla, pero a veces la carne nos gana a nosotros. La imagen verbal de lo que estamos viendo es para que no hagáis lo que quisierais, significa para que no prosigáis haciendo lo que estás haciendo que te produce placer. La imagen verbal de lo que quisierais significa también todo lo que deseéis. Y esto lo podemos aplicar cuando el creyente no realiza o satisface la voluntad de sus deseos. En esta porción de la Escritura que hoy hemos estudiado, hemos visto
4 puntos principales: las herramientas para el servicio a Dios. Hemos visto cómo ustedes y yo tenemos que seguir la orden de Dios y andar en el Espíritu Santo. Hemos visto que no tenemos que satisfacer los deseos de la carne y hemos aprendido cuál es la lucha diaria que tiene el cristiano. 4 puntos importantes que hemos leído en esta porción de este consejo de la palabra del Señor, que nos llevan a la conclusión que todos debemos hacer: decidir si estamos bajo el gobierno del glorioso Espíritu Santo para poder vivir una vida de victoria espiritual, donde ya no realizaremos nuestros deseos de la carne, sino la voluntad perfecta del Señor, y así poder tener bien afiladas las herramientas que Dios nos ha dado de la libertad y el amor para poder servir a otros y cumplir el ministerio que Él nos ha llamado. Es por eso que hemos titulado este mensaje: la mejor herramienta para servir a Dios es andar en el Espíritu. Si usted quiere tener estas herramientas de libertad y amor y no lo ha tenido porque no ha experimentado nunca una relación personal con Cristo, yo le invito a que junto a mí haga esta oración, en la cual, por un paso de fe, el Señor Jesús escuchará su oración y estoy seguro que su nombre va a ser escrito en el libro de la vida, en ese libro de control que lleva el Señor de todos aquellos que en algún momento de nuestra vida hemos entregado nuestro corazón a Él. Y de manera automática e inmediata el Señor perdonará sus pecados y el Espíritu de Dios llegará a morar en su corazón. Y no es porque yo lo haya inventado o porque lo dicen algunas iglesias o porque lo dice alguna doctrina de alguna religión. Es porque eso es exactamente lo que dice la Biblia: el perdón de los pecados cuando uno se confiesa pecador delante de Dios y se arrepiente a través de la fe. Así que le invito a que ahí donde está haga una oración conmigo y diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Pero también reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mi pecado. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy, por la fe, abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Fortaléceme para andar en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén.